atención que dan en esos hospitales, los que acabas de citar, por ejemplo, el Hospital Mayo en Rochester, es similar a la que tenemos nosotros. Sí. O sea, no hay ninguna diferencia. Así es, así es. Lo malo es que cuando el familiar tiene recursos económicos, entonces empieza como Peregrinar. Exactamente, peregrinar, y van a la Clínica Mayo y luego se van a España y luego regresan otra vez a Houston, esperando que en alguna parte les digan que todos los demás doctores se equivocaron y que su papá no tiene Alzheimer o algún otro tipo de demencia. En realidad lo que está buscando la familia es el que les digan que no es real lo que están viviendo, ¿no? Yo lo que creo es que después de tantos años no hay nada como enfrentarse a la realidad, pero cuando me enseñan, cuando entiendo a lo que me estoy enfrentando, cuando me enseñan cómo tengo que cuidarme, cómo tengo que manejar las conductas tan absurdas que puede tener mi papá o mi mamá o mi esposo, entonces el mundo se ve desde una óptica diferente. Señora Ana María Asada, familiar de paciente. Ana María, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Es difícil aceptar? Sí, realmente sí. Y yo creo que en el momento que aceptas, ves todas las conductas como parte de la enfermedad, porque realmente es algo doloroso ver que tu familiar pues ha perdido muchísimas. ¿Cómo empieza todo esto? ¿Y cómo continúa? ¿Cómo evoluciona? Pues mira, nosotros con mi papá Sí. nos empezamos a dar cuenta que olvidaba cosas, perdió documentos, tuvo accidente en el coche, un accidente muy ligero, pero su reacción fue pues muy fuera de la lógica, ¿no? Sí. Entonces, o sea, era extraño todo lo que pasaba. Todo lo que él iba haciendo. Incluso él ocupaba un puesto alto en una empresa y él decidió renunciar. Yo creo que él ya de alguna manera sentía que no estaba respondiendo como él respondía. ¿Y todo se lo iba ocultando a la familia para que tampoco sufriera la familia? Pues no creo que fuera como muy consciente de eso, ¿no? Pero sí como un poco de defensa, y había como ciertas actitudes de enojo en sus reacciones. O sea, se irritaba fácilmente. Sí, siendo una persona extraordinariamente tranquila y de buen humor. Y pues poco a poco, pues muy doloroso ir viendo que pierde facultades y que lo que tenía como cualidades se van haciendo obsesiones. Por ejemplo, la puntualidad para él era él era una gente muy puntual y después era obsesivo. Teníamos que cambiarle incluso hasta el reloj, porque si no estaba en una forma repetitiva, viendo a ver a qué horas podíamos hacer pues lo que tuviéramos que hacer, ¿no? Pero ahora, sí obsesivo. Pero ustedes cuando buscan la atención médica o el apoyo, ¿van a un médico general, van a un neurólogo o a dónde van? ¿O pues, al médico familiar? Lo primero fuimos a ver un geriatra amigo y realmente él no lo trató de eso. Nosotros, bueno, tuvimos la suerte, yo soy amiga de Maite desde muy chica, sí. Y entonces, pues le cuestionamos, le preguntamos si ella nos fue canalizando a las personas adecuadas, ¿sí? Incluso mi papá estuvo en un centro de día, que fue como un descanso para mi mamá realmente, porque pues, por lo menos eran unas horas en donde ella podía respirar un poco, porque sí, realmente son muy demandantes, ¿no? Pero la aceptación es difícil. La aceptación sí. La esperanza siempre está de que... Pues mira, realmente hay una tristeza muy grande, y el meterte un poco en esto y conocer un poco de esto, pues te da como una claridad de a dónde va. Yo en lo personal, sí lo veía como un enfermo. Para mí, los momentos que yo tenía con él, sí eran muy dolorosos, pero al mismo tiempo veía que todo lo que él hacía era parte de su enfermedad. No era el caso real en mi casa. En mi casa mi mamá nunca aceptó que era parte de la enfermedad. Siempre lo vio como que pues está actuando, está haciendo algo que no es lógico, y lo está haciendo adrede. Sí afecta a todo el entorno familiar. Es impresionante. ¿Te lo conocía? No, a mí ya no.
A mí al final me creía que era yo su hermana. O A sea, te Gaby, mi confundía. hija, nunca la nombro por su nombre. A mi hijo, pues creía que era el chofer. O sea, sí, realmente, y al final, pues no reconocía. Al principio sí, pero pues poco a poco te vas dando cuenta Claro. que esto va avanzando y que vive en otro mundo, ¿no? O sea, totalmente en otro mundo. Bueno, también nos acompaña Guadalupe Tello Roldán, enfermera. Guadalupe, mucho gusto. Buenos días, mucho gusto, gracias. ¿En qué consiste todo esto de ser enfermera de paciente de Alzheimer? Bueno, nosotros pertenecemos a una empresa que proporcionamos atención a domicilio a los pacientes con Alzheimer, Sí. en coordinación con Maite, bajo su tutela educativa, Claro. llamémosle así. Sí. Hacemos nuestro mejor esfuerzo por tener capacitado al personal como cuidadoras para este tipo de pacientes, pero tampoco es una tarea fácil, ¿eh? También nos ¿Qué tanto enfrentamos- se complica y qué tan difícil es para una enfermera cuidadora? Bueno, son cuidadoras. Sí. Las enfermeras pues tienen Bueno, otro tipo de cuidadora. actividades, ¿no? Sí. Pero para este tipo de pacientes, pues básicamente la interacción con la familia. La interacción con la familia que a veces confunde la actividad de lo que es la cuidadora y pretenden o solicitan, ¿verdad?, que realicen otro tipo de actividades que no le corresponden. La misma interacción con el paciente. ¿Cuál es la Paciente interacción con el también es paciente? difícil. Y cuál, en esa interacción, ¿cómo se va dando esa relación de cuidadora? ¿Se reconoce a la cuidadora? ¿No se sabe quién es? ¿Se confunde con alguien de la familia o qué pasa? A veces la reconoce más que la familia. Ah, porque está Ujú. constante. Está constantemente con él, debe permanecer a su lado constantemente, le ayuda a comer, le ayuda a arreglarse, a realizar todas sus ¿Le actividades ayuda o le básicas. recuerda que hay que comer? Le recuerda. Porque, Cuando es necesario, pues le ayuda, ¿no? Sí, pero por lo regular ni siquiera tiene apetito, ¿no tiene? No, sí. tiene El apetito. paciente realiza sus actividades normales, solo que ahora es con dependencia. A ver, lo de una básico, se persona. baña, se lava Sí, los dientes, Sí. eso continúa. Se arregla. ¿Se arregla? Ujú, se arregla con ayuda de la cuidadora. Y ¿Sale o no sale? Sí, sale también en compañía de ella o de su familia también. ¿Y cómo se comporta afuera? Bueno, estoy hablando de manera general. Sé que cada quien tiene una historia diferente y depende del grado de la enfermedad, ¿no? Pero ¿cómo se comporta? ¿No tienen problemas en Pues el a momento veces, que...? Sí, a veces tiene crisis el paciente de ¿Qué es una excitación, de crisis? enojo, que se quiere regresar a su casa, que no quiere estar donde O sea, está. que pierde la seguridad no fuera. reconoce a la persona con la que está, que quiere que se vayan todos, que decide comer del plato del compañero o de la persona que está cerca de él, se quiere salir, se enoja, regaña. ¿El habla la pierde? No. No, Sí. ¿Sí? bueno, no Ah, a corto plazo, Ujú. no, Bueno. en un principio Ah. no, pero poco a poco. sí. Poco a poco, sí. También nos acompaña el licenciado Alejandro García Costa, director del Centro de Día Secuoya. Secuoya, así es. Secuoya. Buenos Mucho días. gusto. A Mucho ver, gusto. cuéntame esto de director del Centro de Día. ¿Esto quiere decir que apoya? Es un centro de día especializado A ver, para el ¿pero trato. qué quiere decir Centro de Día para las personas que nos hacen el favor de escucharnos? Recibimos a las personas que sufren de Alzheimer o algún otro tipo de demencia para que puedan pasar el día desde la mañana, 9:30 de la mañana, hasta 5:30, 6 de la tarde. Es justamente lo que Ana María platicaba, que fue el caso de su papá, donde se les da una serie de actividades y de terapias que abarcan ese integral, es un concepto integral que manejamos, y donde se les trabaja desde el área física, motriz, lo cognitivo, lo lúdico, para que haya Ponme diversión, ejemplos. entretenimiento. Ejemplos. Lo primero que hacemos es una ubicación temporoespacial, que es para ubicarlo en qué momento está viviendo. Muchas veces hay confusiones desde las fechas, las épocas, los horarios, en fin, los días, por supuesto. ¿Recuerdan el pasado pero no el presente? Es más factible para ellos olvidar lo más reciente Ujú. y tienen un recuerdo bastante sólido de lo más pasado.
Y hay personas, cada caso es un caso y es muy Lo importante. entiendo. A mí me gustaría Particular hacer un resumito de lo que se ha dicho. O sea, las demencias no son las únicas enfermedades donde se presentan olvidos. ¿Sí? Porque la gente vive aterrada de pensar, o sea, como ya se me olvidó, pues entonces tengo Alzheimer. No. Un mal funcionamiento de la tiroides presenta muchos síntomas que presenta una demencia. Una depresión profunda presenta muchos síntomas que presenta una demencia. Una falta de vitamina B12 muy severa presenta los mismos síntomas que presenta una demencia. Entonces, siempre se aúna el problema de Alzheimer con el olvido. Y yo diría que para mí como enfermera no es lo más grave la pérdida de la memoria, lo más grave es la pérdida del juicio, que eso sí es muy severo. ¿Sí? La pérdida del juicio sería que yo me atraviese la avenida Constituyentes sin que tenga la capacidad de pensar en el peligro que implica. Como que si yo fueras no un niño de 2, 3 años que se atravesó imprudentemente. Así es. Eso es no tener juicio. Eso por una parte. Por otra parte, son enfermedades que empiezan, o sea, de que se dé el diagnóstico, si el diagnóstico se da en el 2012, la enfermedad empezó 10 años atrás. 10 años atrás. ¿Sí? Y esto lo han comprobado los Perdón, científicos. ¿esos 10 años he estado sufriendo? Esos 10 años ha estado... ¿Me estoy enterando? Así ¿Lo es. estoy viviendo? Así es. ¿Lo El comparto? No. Normalmente hay partes del cuerpo en nuestro país en las que todavía la gente no se puede enfermar, y uno de ellos es del cuello para arriba, nadie se puede enfermar porque hay un gran estigma. ¿Sí? Es Estás muy loco. raro, exacto, Estás loco. es muy raro que una gente diga, como el papá de Ana, diga, me voy porque tengo problemas de memoria, me voy porque ya es hora de jubilar. Es más, Llegó el momento. es más elegante, Sí, digamos. llegó el momento. Y le pasa al papá de Ana, que quería yo muchísimo, y a muchísimos más papás, ¿no? Entonces la gente tiene miedo de decir claramente qué es lo que le está pasando. ¿Sí? Normalmente, o sea, la familia se da cuenta de todo el comportamiento, pero normalmente es el familiar el que lleva al paciente al médico, no es el propio paciente, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando yo empecé con esto hace 23 años, era rarísimo que a algún paciente se le dijera qué era exactamente lo que tenía. Hoy en día tratamos de hablar con el paciente cuando todavía puede tener momentos de lucidez y de decirle tiene problemas de memoria, está pasando esto, pero le estamos ayudando. Porque el primero que se da cuenta, el primeritito que se da cuenta es el paciente. Sí, ¿Sí? pierde capacidades y se percata de eso, ¿no? Así es, claro. Sí. Entonces, malo el día que a ti te pongan junto a un micrófono y tú no tengas capacidad de juicio para saber que no hay que gritar, que no hay que moverse, que no hay que hacer ruiditos, y que, o sea, hay que tener un determinado comportamiento frente a... A ver, a mí lo que me inquieta es esto de cuidador primario. ¿Quién es cuidador primario? Dentro Cuidador de la primario familia. Dentro de la familia es el se que tiene se que encarga. decidir quién va a ser o quiénes van a ser. Normalmente, esa es una parte que a mí me parece muy interesante de mi trabajo. O sea, porque mi trabajo es hablar con toda la familia, situarlos en la realidad de lo que están viviendo, y entonces determinar, bueno, jurídicamente hablando, el cuidador primario es el responsable directo de la persona. Un esposo, pues la esposa. Una esposa, pues el esposo. ¿Sí? Un papá, pues los hijos. ¿Sí? ¿De los hijos cuál? De los ¿Ella hijos, o él? Espero que ya rompamos cada día más. Porque como también, que la mujer es más apegada. ¿no? Y en el caso de la mujer, si es la madre, ¿es más apegado él, el hijo? He tenido casos extraordinarios de hijos únicos que han cuidado de su mamá, le han cambiado los pañales, han hecho todo lo que se tenía que hacer, ¿no? He tenido familias en las que son 12 gentes y terminó con medio hijo, ¿sí? Porque todos se desaparecieron, todos corrieron, y entonces me quedo con la... de la Todos cintura tenían para que arriba, hacer, con todos una tenían que medio. hacer muchas cosas. Dice mi mamá dice mi esposo que estoy de muy mal humor, entonces me voy. Dice mi hijo que ya no me concentro, me voy. Y entonces dejan a uno solo al cargo. Pero el cuidador debe de permanecer siempre o puede descansar. ¿Tú Sí, tenías es hermano? ¿Tú necesario. tenías alguien que te ayudara aparte?
Sí. Dentro de la familia, dentro de la Sí, familia. claro. O sea, en realidad, pues yo estaba casada, o sea, iba a ratitos a quitarles un poco el peso y me llevaba a mi papá a dar la vuelta y a pasear. Mi mamá, yo podría mencionarla como cuidador primario porque ella estaba prácticamente todo el tiempo con él. Mi hermana que vivía allí, una hermana soltera, pues ella también padeció de todas las circunstancias, pero ella también salía a trabajar. Y sí había pues, una situación muy, muy difícil, ¿no? Que quedó por muchos años. Mi mamá murió antes que mi papá, pero mi hermana quedó afectada muchos años después de un enojo, de esa carga, de toda la situación, sí. Nosotros, como quiera que sea, pues íbamos a ratitos, estábamos, acompañábamos, llevábamos a mi papá al doctor, le tratábamos de quitar el peso a mi mamá, pero realmente el cuidador primario en este caso era mi mamá, y sí lo padeció, sí lo sufrió y murió antes que él, en un desgaste brutal, o sea, impresionante. El maestro Isaac Acosta, psicólogo del Laboratorio de Demencia del Instituto de Neurología. Isaac, mucho gusto. ¿Qué tal, Nino? Cuéntame, platícame, porque pues esto de Alzheimer es tan complicado que no sé ni por dónde empezar ni por dónde concluye, pero yo creo que todos vamos aprendiendo a diario de lo que es Alzheimer, o porque lo estamos viviendo, o porque nos estamos documentando, o porque estamos escuchando programas en la radio, o porque alguien nos está diciendo, mira, ten todos estos cuidados cuando se presente un evento así. ¿Cómo es? Claro, es muy complicado. Todo esto es muy complicado. Sí, y es que además, la mente, yo creo que es lo más difícil. Porque si me duele el estómago, me duele el estómago ya. Así es. y es más fácil, pero cuando te estás desestructurando como persona, cuando estás perdiendo la capacidad para comunicar qué te duele, qué sientes, qué te preocupa, cómo te sientes. ¿Pierdo la capacidad para vivir? Paulatinamente lo que vas perdiendo es la capacidad como para comunicarte con el medio. Y solo al final de la O sea, enfermedad... me voy aislando. Sí. Sí, totalmente. En nuestra experiencia, por ejemplo, y respecto de esto de los cuidadores, pues sí, habitualmente son las mujeres las personas que más se encargan de los pacientes, Sí, ¿no? y normalmente son más bien las designadas del cuidado. Fíjate que recientemente hicimos un programa de geriatras y nos decían que todos quisieran tener mujer geriatra y no hombre geriatra o gerontólogo, como que son más apapachonas. A ver, Isaac, tú eres psicólogo del Laboratorio de Demencia. ¿Qué debemos de entender que cuál es tu trabajo para que lo podamos comprender mejor? Bueno, en el Laboratorio de Demencias del Instituto Nacional de Neurología realizamos muchas actividades, muchas de ellas relacionadas a la investigación respecto del padecimiento. Dos líneas que son muy importantes son las relacionadas a la evaluación de estos problemas en población abierta, para cuantificar, para conocer el impacto de esta enfermedad en nuestra población. Entonces, hoy sabemos, por ejemplo, que la prevalencia de demencias, la prevalencia ajustada en personas de más de 65 años es de aproximadamente 7.4%, que con los datos del censo de 2010 probablemente estamos hablando de más de 600,000 casos en el país. Sí. Y muchos de ellos, por ejemplo, no están... A ver, causas, ¿tiene que ver los antecedentes? ¿Tienen que ver los antecedentes? Si mi padre, si mi abuelo, si mi bisabuelo, sí, si mi sí, tatarabuelo, sí, o si nadie. No, sí hay un factor genético del cual el doctor Jorge Reyes nos va a hablar en este momento. Sí, pero a ver, yo tengo aquí un problema porque de acuerdo con la genética, bueno, pues cuando se descubrió la genética en 1865 nos hablan de 5 generaciones atrás, y yo conozco a mi papá o a lo mejor hasta a mi abuelo, pero las otras 3 generaciones que me están dando toda esta información con la que nazco, ¿quién diablos me la va a dar? ¿O cómo le voy a hacer? Pero ya, como ya llegó el hombre, el indicado, pues mejor le preguntamos directamente a él. Doctor Jorge Reyes, médico adscrito a la clínica de geriatría, mucho gusto. Buenos días, Nino, ¿qué tal? Cuéntame. Llegaste exacto, mira, pero preciso. Sí, pues sí. Estoy escuchando que están hablando sobre la genética y yo creo que aquí el problema... Estamos hablando de la información genética de una persona enferma, ¿no? De que si tuvo antecedentes. El problema es que realmente decimos que es una enfermedad genética, pero no quiere decir que sea hereditaria. Entonces, como cuando nosotros tenemos nuestros abuelos tienen los ojos verdes o azules, y pasan 1 o 2 generaciones y no sale nadie con ojos verdes y después salen nuevamente,
Hasta hay un dicho que dice, abuelearon, ¿no? Los nietos. Que No, tienen te los pregunto hijos. porque el caso de Ana María, porque a lo mejor Ana María se queda con toda esa carga y además dice, bueno, y yo lo puedo heredar o lo van a heredar mis hijos y Sí, lo vamos a sufrir y lo vamos a vivir. Decimos que es una enfermedad hereditaria, genética, pero no hereditaria. La mayor parte de los casos, la realidad es que son casos espontáneos, ¿no? Esporádicos. Aislados. Sí. Ahora, O sea, la podemos tener todos los que estamos aquí, cualquiera de nosotros. De hecho, hemos tenido en las fundaciones, en la sociedad, hemos tenido gentes muy brillantes, que no podemos decir que era gente perezosa que no estudiaba. Tenemos personas con grados de doctores, ingenieros, médicos, de todo. Un expresidente de los Estados Unidos, sí, que sí, es el es que da una el enfermedad batacazo en el que momento no- que se y el enteran de que moría presidente de de la Alzheimer. Generalitat, Sí. Pascal Maragall, Ujú. y la Dama de Hierro. Sí. O sea, son gentes muy brillantes, muy brillantes. Tú hablas por teléfono a un programa y dices, quiero tal día a tal hora. Voy a ir con fulano, nadie te pregunta con quiénes vas a venir. Tenemos tal respeto y tal admiración a tu trabajo, ¿cierto o no? Es que no te digo por qué echarte cebollazos, te lo has ganado porque has hecho un gran esfuerzo. He hecho un gran esfuerzo porque me ha tocado acompañar a muchísimos pacientes. Trabajar de enfermera con un paciente de esto significa, para mí, ser como un puente en la vida, ¿no? O sea, le das vida al que se le está yendo la vida, le das alegría al que se le está terminando la alegría, le das sentido al que se le está yendo el sentido, a través del tacto, a través de las palabras, a través de bailar con ellos, de platicar con ellos, y porque me parece que nuestro país tiene muchísima gente todavía abandonada, muchísima gente, la mayor parte de los pacientes, y lo sabemos perfectamente bien, no están diagnosticados, la mayor parte de la gente no está atendida. Estamos hablando de las ciudades importantes con clínicas de tercer piso, que es el Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara, y los que no viven en estas zonas, ¿qué pasa? ¿Nunca se enteran de que están enfermos? Pues muchas ¿O van- veces no se enteran. o se van quedando aislados y terminan haciéndolos a un lado porque están locos? Pues no tanto, yo creo que... No, estoy todavía hablando en de la provincia, familia, de la sí, familia, sí, en provincia, diciéndole- yo creo que se toma tan normal, o sea, es tan frecuente que se toma como que es normal que la Por la anciana edad. empiece a tener problemas de memoria. y Está la misma chocheando. familia- Están chocheando y dicen, bueno, pues es que ya está viejito y lo van acunando en la familia, ¿no? ¿O no? Sin Pero- embargo, a veces el problema viene cuando empieza a haber trastornos del comportamiento, empieza a haber conducta sexual inapropiada. Entonces ya ahí lo empiezan a ver feo. Pero mientras no sea agresivo, la familia puede pasar inadvertida y ya estar en etapas avanzadas y no se dan cuenta. Por ejemplo, Isaac trabaja en un estudio que se llama el 1066, ¿sí? Que se está haciendo junto con Inglaterra y muchos otros países del mundo. Y entonces él te dice, ¿qué pasa en el campo de nuestro país? O sea, ¿qué pasa en las zonas del campo que ellos han ido y han visto a los pacientes, cómo viven, cómo los cuidan, o cómo no los cuidan, o cómo andan por el monte caminando porque nadie está atento de ellos, ¿no? Exacto, sí. Todavía en comunidades rurales hay respeto por las personas mayores, pero hay un gran desconocimiento de este tipo de problemas, de enfermedades mentales. Entonces, las personas, salvo que, como comenta el doctor, tengan problemas conductuales, pues habitualmente las personas no son identificadas, ¿no? Y entonces aún hay personas que salen al campo y son frecuentes las historias de adultos mayores que se pierden, por ejemplo, cuando salen a cosechar, cuando salen a hacer las actividades que habían hecho toda la vida. O sea, saben el camino de ida y vuelta y de repente lo olvidan. O una parte ahí en el camino, exactamente. Pues, se recién desconecta. la semana pasada estuve comiendo con una amiga y me platicaba que en camino al desierto de los Leones, que es una zona semiurbana, Sí. se salió el papá de una amiga de ella, se perdió en la milpa, lo encontraron muerto 4 días después. Entonces son cosas terribles que siguen sucediendo. Y Que que no los porque puedes la dejar familia- solos. No, pero la familia a veces no tiene las herramientas sociales o las herramientas... Sí, no los puedes dejar solos, pero poderlos- si se queda un rato solo, ese momento solo, ahí lo puedes perder, ¿no? Eso es lo que te estás Existe el refiriendo. Sí, Existe pero riesgo. por ejemplo, era lo que tratamos de hacer con el gobierno, por ejemplo, que yo no creo mucho en el gobierno, pero bueno, se está tratando de hacer,
que en cada delegación hubiera un centro de día por parte del gobierno para que se pueda atender a las personas que no tienen recursos económicos. Guadalupe, que estamos entrenando a las cuidadoras, yo no sé por qué al mexicano le encantan las enfermeras, o sea, toda mujer vestida de blanco es enfermera, por eso nunca me he visto de blanco. No, es una papachona, los enfermeros ni te pelan. Entonces, o sea, son cuidadoras. Son cuidadoras. Pero es que es así como maternal, caray. No. Algo pasa. No. Mira, algo pasa. Los hombres vemos una mujer y representan muchas cosas para nosotros. Y si tenemos el cuidado de ellas, ahora que estuvo lo de las geriatras todo el mundo decía, yo quiero geriatra o quiero, pues, con todo respeto a ti, digo, pero que sea mujer, porque son como más pacientes, decían, más tolerantes, más amables. A lo mejor nosotros somos un poco rudos, ¿no? No, yo he conocido a señores muy rudos y encantadores. Bueno, como él. Digo, él no es rudo. Oye, ¿cómo puedo? Si estoy consciente de que algo me está pasando, y algo me está transformando, y algo me está modificando, ¿cómo puedo hacer para detenerlo? Esto es irreversible, no se puede detener, no se puede hacer absolutamente nada, ya con cuidados médicos, ya con atención de médicos, ya con atención de medicamentos, nada para retrasarlo de alguna forma. Porque dicen, la diabetes la puedes retrasar si te cuidas. Sí. Aquí no. Aquí no, el problema es que, o más bien la ventaja sería que lo que está funcionando bien, hacerlo que funcione mejor. Lo que ya perdiste ya no lo vas a recuperar. Eso estoy de acuerdo, pero ¿cómo le hago para que pues no lo vaya yo perdiendo con la misma velocidad? ¿Se puede, no se puede? Es que eso sí realmente no se puede. Ya, se acabó. Bueno, hay medicamentos que se dicen que pueden retrasarlos. Pero ¿el medicamento para qué me sirve? Pues para que las neuronas que estén sigan funcionando mejor. Pero la realidad es que precisamente en Estados Unidos no se reconoce como que sea un tratamiento para Alzheimer, es un tratamiento sintomático, que además es caro. Pero por ejemplo, ¿está aprobado por la FDA? Sí, pero, pues entonces está aprobado. Son síntomas, es un tratamiento sintomático. Pero también me aprobaron otros medicamentos que fueron nefastos. Sí, que los tuvieron que sacar, el Excedrin lo acaban de sacar. ¿Tú sabes que el Excedrin, yo no sabía por qué me mareaba? Y me daba dolores de cabeza y me mareaba. Yo decía, pues es el trabajo. Y cuando vi que sacaban el Excedrin del mercado era por eso. Entonces a mí me dolía la cabeza, me tomaba yo 2 Excedrines y decía, qué raro, me siento como mareadito. Y era eso. Y era una pastilla que era como una capiaspirina, un mejoral. Un producto, no, pero este es un producto popular, era el producto popular más importante. Yo lo sé, pero todo lo que viene de los United States of America, ya lo sacaron. En México tenemos el agrado de invitar a la población en general, a los que tienen este tipo de pacientes, al Instituto Nacional de Neurología, a un taller totalmente gratuito, porque el laboratorio absorbe el costo del taller, y es para conocer la enfermedad, para saber qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer, y sobre todo, cómo me tengo yo que cuidar, ¿sí? Esto va a ser en el instituto el día 20 en nutrición, ya nos estás cambiando el nombre. Con neurología. A ver. El Instituto Nacional de Nutrición. Te queremos mucho, pero pensamos que tienes que estar atenta a todos estos asuntos porque estás en un programa de radio. Bueno. Al Instituto Nacional de la Nutrición. Salvador Subirán, que está en Tlalpan. ¡Qué malo! Así son. Y tú decías que era un encanto. No, pues lo va a dar Maite. Es un Muchísimas encanto. gracias a Maite porque lo va a dar nuevamente como el año pasado. Bien. Va a ser los días 20 y 21 de septiembre porque el día 21 se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Alzheimer. Y va a ser de 9 de la mañana a 1 el primer día y el segundo día de 10 a 6 de la tarde. A ver, pregunto. De 10 a 4. Perdón. Las personas... de 10 a 4 de la tarde. Oye, a ver, hazme caso. Si yo voy el primer día, ¿tengo que ir el segundo día? ¿O con un día es suficiente? ¿O qué es lo que tiene que ir? Pues ¿De qué se trata? Lo que estén los 2 días. Es que vayan los 2 días para que tengan toda la interacción que hay con si la tengo familia, dudas, son temas diferentes. Si tengo dudas y no sé si tengo el paciente o si no lo tengo, o si es lo que creo, o si es lo que yo supongo, y después de escuchar este programa tengo alguna duda, ¿puedo también ir? Sí, claro. Sí, porque les digo, muchas veces no están diagnosticadas las personas. Entonces,
tienen conductas extrañas, y a lo mejor no necesariamente tiene que ser Alzheimer, puede ser algún otro tipo de demencia, Sí. que también eso nos pasó el año pasado, que decían, bueno, pues es que mi papá no se le olvidan las cosas, pero ya se ha desorientado, ya se ha perdido, Es y otro ahí tipo de es demencia. otro tipo de demencia, pero también empieza a haber alteraciones en la dinámica familiar que pueden ser ventiladas ahí. Los Ahora, teléfonos. vamos a repetir todos los datos para que las personas, y también alguna forma para conectar, no sé si a alguna dirección en internet o teléfonos o algo que nos puedas Sí. agregar adicional. Empecemos. Es el día 20 de septiembre de 10:30 a 7 de la noche y el día 21 de septiembre de 9 a 1 de la tarde. Va a ser en el aula piramidal del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. El teléfono a donde pueden llamar es el 5487-0900, la extensión 5701. Pueden encontrar en la página web del Instituto Nacional de la Nutrición, que es http://innsz.gov.mx. Ahorita nos vas a dejar todos los datos. Sí, claro. Todos. Sí, sí, sí. Si usted va en su coche, recuerde que nuestro teléfono es el 54 42 69 69. Nos habla y le vamos a dar la información a la hora que usted nos hable, para que usted no tenga problemas de que tengo que llegar rápido para poder conseguir esta información. Esta información la vamos a dejar permanentemente hasta el día 20. A ver si pudiésemos hacer algún pequeño spot. No, yo diría que un spot con toda esta información y lo estuviéramos pasando todos los cortes antes del día 20, para que la gente que no tuviera esta oportunidad de haber escuchado el programa, pues a través de los spots los estemos invitando, si nos hacen favor ustedes, Sí, claro. ¿sí? De que ustedes pasen en este momento a hacer el spot, nos das todos los datos al aire, los números y demás, para que el día 20 y 21 el mayor número de personas que tenga estas dudas en relación a este tipo de demencias pueda asistir, ¿no? Yo creo que esto Sí, sería claro. muy importante, Sí, ¿no? pues de hecho ese es el objetivo, ¿no? Tratar de que se haga el conocimiento del público todo esto. Muy bien, entonces,